Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a... A ver, lo va a decir él, porque mi francés es nefasto, ¿vale? Entonces se va a presentar él mismo. ¡Buenas! Bueno, pues me llamo Guillaume Vignier, que es Guillermo en español. Bien, fenómeno. Me gusta más lo de Guillermo, yo creo. Guillermo, cuéntame de dónde eres, cuántos años tienes, si naciste en una familia católica. Bueno, pues yo soy mitad suizo, mitad español. Mi madre es española y mi padre es suizo. Y nací en Ginebra, de hecho siempre vivimos en Suiza. Y soy el tercero de una familia de 7 hermanos. Y bueno, pues ahora estoy aquí candidato de los Siervos del Hogar La Madre. Vale, ¿cómo consideras que era tu familia? ¿O cómo consideras que es tu familia? Quiero decir, ¿es católica, no, simplemente tradición, asistencia a misa los domingos nada más? ¿O teníais una fe Bueno, fuerte? pues yo de siempre mi familia era muy católica. Tuvimos una segunda conversión porque al principio solo íbamos a misa el domingo, pero solíamos rezar el rosario todos los días o todas las semanas, es posible que a veces no, pero yo recuerdo aprender el español con el rosario. Entonces el rosario, de hecho, lo aprendí en español antes que en francés, entonces me recuerdo que sí que teníamos una fe que practicábamos, pero a lo mejor no íbamos a misa en semana, eso sí que no me acuerdo, a lo mejor algunas sí era una fecha importante, pero a misa de domingo y vivirla bien, tener formación, catequesis y hacer todo lo que se debe hacer, pues sí que recuerdo sí una familia católica que practicaba bien, sí. Vale, háblame de tu infancia, háblame del cole. Pues entonces, nosotros, bueno, como vivíamos en Suiza, íbamos al cole en Suiza, pero ahí la fe no es tan buena, entonces mi madre recuerdo que nos solía cambiar de colegios, ir de un cole al otro a ver si el ambiente es mejor, y también nos fuimos a Francia, porque vivimos al lado de Francia, y bueno, pues entonces el ambiente yo creo que siempre era un poco difícil porque la gente no era tan católica. Nunca fui a un cole católico, siempre hacía formación, catequesis, iba también al Opus Dei, que el Opus Dei me ayudó mucho de pequeño, me acuerdo que solíamos hacer retiros y campamentos, convivencias, y también la familia, de hecho tener muchos hermanos también pues no nos aburríamos, entonces si el ambiente no era tan bueno pues tampoco era... Y bueno, pues sí, entonces, pues sí, crecí en este ambiente de familia católica, pero de cole un poco relajado, sí, mundano. Y poco a poco, pues yo creo que me fue enfriando, porque lo que no tenía era la vida espiritual, no tenía como yo iba a misa el domingo, iba a retiros, pero no guardaba una vida de oración. Entonces, esto me fue, cuando entré después en el instituto y tal, pues poco a poco yo creo que me fue enfriando. Cuando había retiros y tal, pues tenía como subidones espirituales, pero no me quedaba mucho tiempo. Vale, Y claro, entonces, era como que me subía a la nube, sí, estaba ahí arriba, sí, y luego sí, volvía sí. a la realidad y catapum. Y catapum, sí, sí. Vale. Cuéntame cómo eras tú de adolescente. Pues yo qué sé, los 16, 17, 18, ¿qué tipo de vida llevabas? Si salías, si quedabas con los amigos, si estabas centrado un poco en ti. Bueno, yo siempre era muy deportista, entonces me acuerdo que hacía muchísimo deporte, sobre todo fútbol. A los 16, en el tiempo de instituto, pues hacía mucho fútbol y también entrenaba, entonces cada tarde hacía entrenamientos de fútbol, yo como entrenador o yo como jugador. Y entonces pues estaba siempre en este ambiente de deporte y con amigos hablar también de este tema, pero no salía tanto porque mi familia, como sabían que el ambiente no era tan bueno, pues no me dejaban salir. Decían, mira, tú quieres ir a esta fiesta, pero esta fiesta a lo mejor no te va a ayudar, no te viene bien. Y como yo no quería que no me dejarían ir al fútbol, pues decía, mejor no me voy a la fiesta,
pero puedo ir al partido. Entonces, no salía mucho, solía salir de vez en cuando, pero tenía que volver a casa pronto. Y también, bueno, sí, tenía buenos amigos, me gustaba el ambiente, pero tampoco era... O sea, yo tener amigos durante el año estaba muy contento, pero después en verano no solía como guardar contacto. No era alguien que le encantaba estar con gente. Yo iba por mi bola y también me encantaba estar con mis hermanos, entonces no era tan apegado al ambiente. Vale, ¿te alejas un poco de Dios? ¿Te alejas...? Pero no era tanto, en el sentido que yo, como no practicaba a solas, Vale. pero seguía, yo iba a misa, entonces seguía entendiendo la importancia de misa y yo quería ir a misa el domingo, pero como no tenía vida espiritual... No había oración, por ejemplo. No había oración, vale, no había oración. Eso era el problema. Entonces, y también, bueno, yo creo que donde el problema de ir enfriándome es que no tenía director espiritual, entonces yo llevaba mi vida de oración, bueno, mi vida espiritual solo. Y entonces, pues era muy difícil para mí, sobre todo si el ambiente no me apoyaba. Vale, no te era favorable, vale. Guillermo, ¿has estudiado en la universidad? Sí, entonces yo llegué bueno, al final del instituto, como veía que mi carrera futbolista no iba a ningún lugar, pues lo dejé y me fui a la universidad y estudié ingeniería mecánica en una universidad ahí en Suiza. Y pues ahí me metí mucho en mis estudios, también hacía deporte, salía a veces con amigos, pero el ambiente ahí era un poco mejor porque yo me acuerdo que la universidad donde yo estaba no estaba en la ciudad donde mis padres vivían, entonces yo tenía que encontrar un lugar para estar en semana y volver a casa los domingos o el fin de semana. Vale. Y entonces el único lugar que yo encontré era a través del Opus Dei, que me dijeron hay una casa parroquial donde puedes quedarte. Y yo dije, bueno, no. Al principio me acuerdo que estaba un poco, a ver esto... Reticente, sí. Pero al final, como era la única opción, y, o sea, yo, el ambiente religioso, sacerdotes y tal, pues yo le conocía también de pequeño, entonces, y lo Bien, Opus que Dei lo ibas y tal. a aceptar de buen Entonces grado. lo acepté y al final me ayudó muchísimo en mis estudios. Como me costaban al principio, pues tener esta vida un poco más de fe, allí fue creciendo un poco porque tenía como una capilla también ahí, pues ahí pues empecé a tener un poco de oración, a visitar el Santísimo, a ir a veces a misa en semana, pero también como no tenía director, era como subidas y bajadas, lo que se suele... ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas en la fe católica? Yo creo que... ¿O qué encontrabas? Todo vino desde la familia. Como yo crecí en un ambiente católico, pues desde pequeño sabía que, o sea, yo tenía una fe que vino, bueno, un don de Dios, obviamente, y también que vino por mis padres, por los formadores, y entonces tenía experiencias de la presencia de Dios y de nuestra Madre, y entonces yo sabía que eso era real. Pero entonces yo entendía la importancia de la fe, de ir a misa, de los sacramentos, de la confesión, pero al mismo tiempo como lo vivía un poco solo o con la familia, necesitaba como un ambiente de joven que me pudiera ayudar y... Sí, como una especie de grupo de referencia, yo creo que eso. Un lugar donde compartir. Exactamente, sí. Guillermo, ¿qué algo, un hecho o un periodo de tiempo en tu vida que consideres que estabas no completamente alejado de Dios, porque se has comentado que ibas a misa los domingos, pero que realmente aquello no fluía esa fe como debía fluir? Yo creo que empezó al principio del instituto y después fue continuando también al principio bueno, en el ambiente también de la universidad. Fue el ambiente de los amigos y tal, pues ahí perdí una cierta inocencia que era importante guardar y entonces todo pues empezaba a vivir en pecado mortal, me confesaba pero caía. Pero volvía a pegar. Entonces era siempre esta lucha
contra el pecado de la impureza que siempre estaba ahí. Y entonces eso sí que me alejaba, porque yo me acuerdo que me desanimaba, porque veía que eso, yo me confesaba, sabía que tenía que ir a misa, y para ir a misa tenía que confesarme, pero a veces me desanimaba. Me acuerdo también que a veces pues la confesión de siempre decir el mismo pecado y tal, pues me alejaba también de ese sacramento, y entonces no podía ir a misa. Y algunas veces yo creo que lo máximo que no fue a misa creo que era como un mes, porque yo lo que solía hacer es con los estudios, cuando entró el final del instituto y el principio de la universidad, pues como yo estudiaba bastante, mis padres me decían, tú puedes ir a misa, o sea, el día que quieres, entre sábado y domingo, y, o sea, para que funcione con tus estudios. Entonces yo me iba a ese momento a veces a misa solo, y a veces no iba a misa solo, pero no lo decía. Ya. Entonces, pues pasé de ir a misa a no ir a misa, pero bueno, era más bien sí una lucha contra el pecado, y que la vida de la gracia me costaba vivir, o sea, era como vivía en gracia, después volvía al pecado, me confesaba, y entonces esa lucha recuerdo que era para mí muy, muy difícil. Vale, era una auténtica montaña rusa. Sí, sí, sí. Tú, por ejemplo, cuando llegabas a casa, Ujú. o sea, sentías esa lucha que tú estabas manteniendo contigo mismo y con el Señor, ¿qué sentías? ¿Sentías vacío? ¿Sentías tristeza? ¿Sentías abatimiento? ¿Qué sentías? Bueno, yo me sentía como vergüenza. Yo, bueno, nunca, no era una lucha, o sea, yo no estaba mirando cosas, no era tan grave en el sentido, porque el contenido no era tan grave, porque yo desde pequeño sabía que este pecado pues era, o sea, un pecado muy grave, y, o sea, siempre hablaban de esto y tal, pero al mismo tiempo yo sabía que estaba pecando. Entonces sentía como vergüenza, y me costaba también, pues no quería que mis hermanos o mis padres lo sabían. Entonces, pues sí que yo creo que estaba un poco más alejado de mis padres o de mis hermanos a este momento. Yo creo que puede ser también menos alegre, o compartía menos. Yo me acuerdo que mis padres me decían que un momento pues compartía mucho menos con ellos en cómo fue el día, qué tal, Sí. o sea, hablaba menos, me encerraba así de una manera, y pero bueno, sí que después era como una lucha, que lo peor creo que era como de no ver salida, como si siempre me iba a quedar en ello, y de confesarme y tal, pero después volver Ya. Entonces era como no ver una salida, eso creo que era lo más difícil. Y la vergüenza del pecado, de sentir que te alejas de Dios y de nuestra madre, sí, sí. Vale, estábamos en la universidad, has estudiado ingeniería Mecánica. mecánica. ¿Cómo era? Claro, en la universidad, no era una universidad católica, No, no, no. vale, pero tú sí vivías en la casa parroquial, Ujú. pero tenías que convivir con todo tipo de gente, todo tipo de religiones, todo tipo de creencias. Vale, ¿cómo llevabas el convivir, por ejemplo, o el tema de las amistades en la universidad? Yo, bueno, me acuerdo que en la universidad empecé a encontrar algunos jóvenes que se reunían, jóvenes católicos, pero al principio no, al principio, o sea, fue todo un camino de encontrar, porque al principio yo los amigos que tenían eran los que encontré, o sea, muy de pronto, los que conocía del instituto a través de amigos y tal, y ellos no eran gente de fe. Entonces yo me acuerdo que solía hacer amistades muy fácilmente, y hablaba con mucha gente, hacía deporte con ellos y tal, y como tenía esta personalidad de no afectarme también el estar con amigos un día o un día no, o sea, yo solía también ir por mi cuenta y no tener problema por eso. Yo, o sea, me acuerdo que mis amigos me hacían como fiestas y tal, y yo pues no iba y no me preocupaba para tanto, porque iba con mi familia y tal, pero sí que el vivir una vida de fe me ayudó a encontrar a algunos jóvenes ahí que se reunían,
Y también en la universidad, pues viviendo en una casa parroquial, tener sacerdotes ahí donde yo podía confesarme cuando quería, podía hablar de temas, llevar una cierta vida espiritual que no tenía, tampoco era oficial, pero sí que me ayudó este ambiente que yo fui conociendo más de los jóvenes y también de los sacerdotes viviendo con ellos. ¿Crees que hay un cambio de agujas en algún momento? ¿Crees o es algo que ha ido pasando progresivamente? Yo creo que el cambio fue cuando conocí al hogar, que era mi madre. Bueno, había una familia española que vivía en Suiza que nos habló de campamentos para jóvenes. Entonces mi madre, pues cuando oyó estos, apuntó a dos de mis hermanos y les envió ahí a Madrid. Y entonces, cuando volvieron, habían cambiado y ellos tenían como 13, 14 años. Entonces mi madre pues vio que eso era Que funcionaba. algo de Dios, que funcionaba así, que daba frutos. Y entonces yo fui también en 2019 a hacer una peregrinación Vale. a Gravandal. Vale. Y fui con un grupo de jóvenes, de hermanos, de los siervos del hogar, y allí descubrí un ambiente que era más vivo y más real. El ambiente que yo encontraba era más escondido en el sentido que ellos expresaban su fe en este ambiente, pero en la escuela no lo veía claramente. Yeah. Era más como auténtico, sincero, de vida de fe, de querer, pues sí, vivir una vida verdadera, tener puntos de meditación. O sea, era como un retiro para mí y entonces pues después de esta experiencia pues me ayudó muchísimo pero me fui de nuevo a la universidad porque eso era un verano y el verano 2019 y fui a la universidad para hacer el segundo año, creo. Vale. Y ahí entonces pues no, o sea, volví un poco a la misma lucha. Bajaste de la nube. Bajé la nube. Era también, o sea, también un poco la misma lucha, sí, al final. Era como, por no tener dirección espiritual, no tener a alguien que me ayude, yo creo, y también por no pedir, yo creo que de una manera, yo creo que también no lo pedía tampoco. O sea, Yeah. y entonces, ¿Tenías el contacto con los siervos en España? después de esta Sí, peregrinación... después de esta peregrinación, no, cuando no volviste a tu creo. segundo año de carrera, A este momento tuviste... no. 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 Vale, terminas tu segundo año de carrera. Sí, sí. ¿Y qué pasa a Y ser...? después Claro, yo quería hacer la misma experiencia. vale. Entonces el verano siguiente hacer lo mismo. Pero por el COVID tenía exámenes en agosto. Ah, claro, es verdad. Entonces era imposible, era en 2020 creo, cuando salió el año de donde salió el COVID. Sí. Tenían exámenes en agosto, entonces no podía hacerlo. Y entonces mi madre y mi hermana me dijeron, ¿por qué no vas a vivir con los siervos algunos días? Yo estaba, hombre, a mí me encantan los siervos, pero vivir sin que sea una convivencia para chavales, pues me parece un poco raro. O sea, no soy religioso. Me acuerdo que no lo veía tan claro, pero mi madre, mi padre, pues me animaban a esto y no querían que yo pasaba un verano ahí porque un verano tiene que ser provechoso. Sí. Y porque si es un tiempo de descanso donde no haces Nada. pues al final empeoras. Y entonces yo pues al fin no me resistí y como conocía ya algunos siervos y este ambiente me dije, bueno, pues voy allí, es para 2 o 3 semanas, no es para tanto. Y entonces me fui a vivir con los siervos dos semanas y medias. Y me acuerdo que el ambiente de los siervos me encantó desde el primer instante. Yo no llevaba una vida espiritual como oficial, como de cada día, llevaba, como he dicho, una lucha constante. Y allí pues tenía como unos compromisos, un horario que seguir. Y entonces pues me encantaba. Hasta si era como un cambio, el cambio en mí se produjo como de manera como más natural. Sí, más natural, no sé, o sea, me gustaba el ambiente, los tiempos de oraciones, o sea, era como un descubrimiento de la fe, como yo lo llamaba como una segunda conversión, una conversión de un fervor más grande, de un conocimiento más grande, de la Eucaristía, de nuestra Madre. Yo me acuerdo que no rezaba mucho a nuestra Madre, hacía el rosario, pero no tenía como una vida, o sea, no tenía una oración constante a nuestra Madre, o sea, no la pedía cosas como lo pedía, por ejemplo, a nuestro Señor.
Y entonces pues fui descubriendo como una intimidad a nuestra madre, con nuestra madre, y entonces pues también la misa en semana, me acuerdo que viendo teniendo la misa en semana y viendo cuánto me ayudaba y cuánto los siervos hablaban de ella, de la importancia, pues a este momento yo tuve como esta conversión que cuando me fui de nuevo a la universidad, pues guardé contacto, llevaba un director espiritual a este momento y pues ahí tuve una conversión que me llevaba a hacer oración, a tener pues sí, una vida de fe más sincera, más auténtica. ¿En qué punto estás ahora? ¿Qué punto estoy ahora? Entonces, esto pasó en 2000, este año después, era en 2021, y entonces yo me fui el verano siguiente también a vivir con los siervos. Y este verano pues discerní la vocación. Yo me acuerdo que justo la vocación vino a este momento de vivir con los siervos, pues lo estaba discerniendo, y entonces pasé, el año siguiente de esta experiencia, pues estaba ya discerniendo mi vocación y yo me acuerdo que yo viviendo, siendo de una familia católica que conocía esa posibilidad de vocación, la vocación sacerdotal, pues nunca me atraía, yo siempre me sentía como atraído a la vocación natural, obviamente la de matrimonio. Entonces nunca lo preguntaba al Señor, hasta conocer a los siervos en estas 2 semanas que yo pensé, bueno, mira, ahí hay jóvenes de mi edad que se están comprometiendo, que están consagrados, entonces el Señor me podría llamar a mí también. Entonces lo fue discerniendo y el verano después de 2021, pues pasé todo el verano con los siervos. También eran mi madre y mi hermana, mi padre que me empujaron, porque el mundo siempre me lleva un poco... Sí. Y ahí discerní mi vocación, pero más fuerte, y descubrí mi vocación en este momento. Y entonces entré como siervo del Hogar La Madre este verano, al final del verano, y pasé todo, y bueno, entré como candidato, y me quedaba 1 año de universidad. Entonces lo que hice era estudiar a distancia, desde España, el año que me quedaba, y ir a los exámenes en Suiza para terminar, hacer los exámenes. Y justo este año, bueno, el año que acaba de pasar, terminé el grado de ingeniería. Pues has terminado el grado de ingeniería, sí. ¿vale? Ya tenemos un ingeniero. Ya tenemos, sí. ¿Y un futuro? Y un futuro, pues, sacerdote, si Dios quiere. Bueno, pues haremos oración para ello. Sí. ¿No, Guillermo? Sí, ¿no? Fue un proceso, pero aquí estoy. Guillermo, convénceles, la cámara es tuya. Convence a un joven, ¿te están viendo? Convénceles, pues, diles lo que ganan. De como la conversión, ¿no? Claro, no, convénceles, diles qué ganan con la fe católica, qué ganan creyendo en Dios, qué ganan teniendo a la Virgen como madre. Pues yo creo que lo que todos los jóvenes lo que están buscando es como algo que les llene y bueno, el único que nos llena es Dios, como dice San Agustín, que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, y que las luchas están ahí para fortalecernos y que hay que acudir a los sacramentos, la confesión, la misa diaria que se puede hacer, que yo lo hice estudiando en ingeniería y que... Bueno, así que... No, pero genial. Además es que tu cara, es que es genial porque realmente refleja la felicidad que da Dios. Es verdad. Gracias a Dios. No, pero es que, a veces caminamos por la vida diciendo creo en Dios, tomo sacramentos, soy una persona que lleva su fe a todas partes y vamos como apesadumbrados. Y tú, sin embargo, es que llevas una alegría brutal. Entonces es que llevas a la Virgen y a nuestro Padre de la mano. Así que genial. Bueno, yo creo que también lo que me ayudó era como pedir al Señor como una experiencia íntima
con Él y con nuestra madre, y esto me fue fortaleciendo. Una vez que conoces realmente al Señor, nuestra madre y su amor por ellos, te quedas con lágrimas. A mí me pasó esto. Y vivir en esta realidad, no estar... Es que el mundo nos llena de cosas que se van, que te dan un momento de alegría que no es verdadera y después se van. Y estar viviendo realmente en lo concreto, en lo de Dios, lo que sigue, hasta la vida eterna, pues es lo que te llena verdaderamente. Entonces... Fenómeno, Guillermo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De nada, gracias de gracias. verdad. Gracias. Amigos, pues nada, aquí os dejo, de verdad, es que me encanta su sonrisa porque es que está tan llena del Señor que es una maravilla. Nos vemos en el próximo programa. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotros.